Mucha gente viene por primera vez. Bueno, entonces voy a hacer un breve contexto de lo que fue la sesión anterior. Primero me voy a presentar. Soy Miguel Ángel Párraga, estudio en la Universidad Distrital y hago parte de la dirección en Bogotá de la Juventud Comunista. La sesión anterior estuvimos haciendo un recuento histórico de lo que ha sido el fascismo, entendiendo los motores de su origen y también cómo ha mutado a lo largo de la historia, también sus referentes teóricos, y la idea es que en cada sesión vayamos aterrizando esa categoría general de fascismo, de nazismo, a la realidad actual del país, y que este análisis de esta escuela nos sirva no solo para quedarnos acá discutiendo sobre lo que es el fascismo o su historia, Hitler, Mussolini, sino que sea una herramienta para comprender el país en el que vivimos, el mundo en el que nos encontramos, y sobre todo a partir de eso poder tener una acción práctica, o sea, una acción revolucionaria que pueda ir en función, pues, de cambiar el estado de cosas en el que hoy nos encontramos. Eso también es nuestra perspectiva de brindar herramientas para analizar la realidad y que no solo nos quedemos en ese análisis, sino que contribuyamos a la transformación del mundo en el que nos encontramos. El día de hoy tenemos como invitados a Diana Carolina Alfonso, que se encuentra desde la distancia. Ella es historiadora y doctora en temas de seguridad y paramilitarismo, es periodista del semanario Voz y del diario Red, es militante del Partido Comunista Colombiano, de la célula de Norteamérica, lleva con nombre John Red. El otro compañero que nos acompaña el día de hoy es Felipe Ramírez. Él es sindicalista y es presidente seccional en Bogotá de la ATI, una asociación de trabajadores independientes. Yo iniciaría este espacio con una breve cita de un texto de Renan Vega, el cual elabora para una comisión que se creó en el marco de los diálogos de paz para poder, digamos, sistematizar y recopilar información respecto a los orígenes del conflicto en Colombia, y en particular lo que hace Renan es poder analizar la injerencia que tiene el gobierno de Estados Unidos en el conflicto colombiano. Pues, ahorita vemos por qué puede ser importante. Yo voy a permitirme leer la cita como para darle ya la apertura a nuestros ponentes. Entonces dice: consideramos que debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el equipo del país, Colombia, a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia, y en la medida en que sea necesario ejecutar actividades paramilitares de sabotaje bioterroristas contra partidarios del comunismo conocidos. Los Estados Unidos deben apoyar esto. Esto se encontró en unos archivos clasificados de John Kennedy. Entonces, esto también es una abrebocas a que, pues, abiertamente se han encontrado archivos que han planteado el injerencismo de Estados Unidos en este país. Y la sesión va a tratar un poco de eso, ¿no? De analizar cuál ha sido la injerencia o de qué manera ha entrado o cómo nosotros entendemos el fascismo en nuestro continente, y cómo se ha adaptado también el neoliberalismo a esta tierra, la relación que ha tenido fascismo, conflicto armado, neoliberalismo, el intervencionismo también gringo acá también tiene una relación en esto. Entonces, de eso se trata nuestra sesión. La metodología es: cada uno de nuestros ponentes va a tener 30 minutos para exponernos el tema de manera general. Después de eso, vamos a tener una ronda de preguntas abierta al público que nuestros ponentes podrán responder. Entonces, yo le daría la palabra a Diana. Tienes 30 minutos. Pero Diana tiene el micrófono. ¿Tienes el micrófono apagado? Ahí va. ¿Me escuchan bien? Sí, allá al fondo les estoy viendo la carita. Qué situación divertida. Gracias por acompañarnos, compañeros, compañeras. Me da un gusto enorme que esta escuela se llame Eric Cantona, porque se nos está planteando un falso dilema. No siendo las I23, tengo que entregar el micrófono a las I53.
se nos está planteando un dilema bien lavado en el que ser antifascista, pues ahí se presentan especies de presentaciones estéticas de lo antifascista sin comunismo y sin violencia. Entonces, que esta escuela se llame Eric Cantona, pues a mí me llena de alegría, porque es necesario dar un golpe a la cara, ¿no? La violencia es una herramienta, entre otras cosas. Obviamente Colombia se encuentra discutiendo los términos de su paz, pero no hay paz con imperialismo. Entonces, una de las cosas que venimos a tratar acá es que nosotros tenemos un abordaje previo como latinoamericanos y latinoamericanas. Entiendo que el compañero se va a encargar del bloque colombiano. Voy a tirar algunas cositas, pero yo quiero que pensemos nuestro engranaje como latinoamericanos y caribeños. ¿Se entiende? Es decir, Hitler de lejos existe porque algo existió, y ahora que vivimos con Donald Trump, este tipo no sale de un pepino. Y nosotros y nosotras, nuestra tradición marxista popular, ¿no? Porque uno va a decir, pues si hay cierto marxismo latinoamericano que se ha plegado bien fuerte al marxismo europeo, que no ha tenido una sola victoria. ¿Cuántas revoluciones hizo el marxismo inglés? ¿Y cuánto nos han puesto a leer de eso? Ahora, ¿cuánto sabemos nosotros del marxismo revolucionario latinoamericano y su apuesta histórica? Más bien poco, ¿verdad? En las universidades, yo estudié historia, empecé en Anacho, Colombia, y seguí en Argentina, y me pusieron a leer lo mismo de los marxistas británicos, de los italianos alguna cosita y de los alemanes tanto más. Hoy quiero que ustedes se vayan con una provocación, ¿sí? Una provocación que digan una camisa: la Escuela de Frankfurt no ha hecho una sola revolución. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Casa de las Américas? La Escuela del Pensamiento Nacional Popular de los años 60 en Argentina. Eran canteras de cuadros para la revolución latinoamericana. Nuestro marxismo sí ha generado una práctica de transformación. Repito, que salgamos de esta escuela, o por lo menos de este encuentro, pensando cuántas revoluciones hizo la Escuela de Frankfurt. Vamos entonces para adelante. Acá nos vamos a situar en América Latina, en el pensamiento antiimperialista latinoamericano y anticolonial, para lo cual vamos a agarrar algunas discusiones históricas y algunos autores, ¿no? Concretamente, dos nos interesan bastante, en realidad tres. Martí, como el primer pensador antiimperialista de nuestro continente, marxista, es decir, la primera persona que va a agarrar el tema de Estados Unidos y le va a meter buena a eso y va a pensar una práctica antiimperial de frente, ¿no? Ya pensando en Estados Unidos como un Estado moderno. Martí. Vamos a ir a Césaire, hacia los años 40. Aimé Césaire de Martinica, más conocido como el padre político de Franz Fanon, ¿no? Negro, poeta, abogado, la machera. Césaire, muy desconocido. Y vamos a terminar con Retamar. Fernández Retamar, uno de los mayores pensadores latinoamericanos del pensamiento anticolonial marxista revolucionario. Entonces nos vamos a parar en el hemisferio y vamos a dar una crítica histórica y anticolonial, que nos sea útil a nosotros como colombianos y colombianas. ¿Por qué? Porque si algo ha legado estos 200 años de republicanismo entreguista que hemos tenido, desafortunadamente, es que Colombia y los colombianos y las colombianas nos sentimos exentos y exentas de continente. Ustedes llegan al extranjero y se encuentran con una colombiana, oiga, qué buenos estudiantes, qué maravilla, no saben absolutamente nada de su continente. ¿Sí? Entre nosotros y nosotras, pensemos, cuando nos hacen la pregunta del marxismo latinoamericano, decimos, Che, Fidel, y ahí la cosa se queda más o menos, ¿no? Y se nos queda entonces por la mitad una trascendencia que es nuestro pasado y es nuestro rumbo. Hay discusiones acá interesantes que tienen que ver con lo nazi, sí, pero en mi caso, pues, yo soy marxista-leninista latinoamericana, colombiana, y lo fuimos antes de la asunción de Hitler, y lo vamos a hacer después de Hitler. ¿Por qué? Porque la clave de todo esto es desmitificar algo que se ha hecho muy bien, y es la particularidad de Hitler, ¿verdad?
Hitler como una particularidad histórica. Eso es lo que vamos a discutir, porque vemos que hoy las consecuencias de esa construcción, de esa narrativa histórica hegemónica, es básicamente la construcción de un enemigo puro, ¿no? Hitler sintetiza un montón de rasgos negativos de Occidente, etc. ¿Y cuál es la contrapartida? Pues el pueblo judío. Eso está siendo el fundamento de la ideología Hasbara, que es finalmente el fundamento de la ocupación de Israel, ¿verdad? Tenemos un malo muy malo y un bueno muy bueno, y en la mitad 23 millones de rusos esfumados en el aire, gitanos, gitanas esfumados en el aire. Tenemos la víctima y el victimario. Ese es un pensamiento maniqueo sobre Hitler. Entonces, vamos a dar una discusión histórica al respecto como latinoamericanos y como latinoamericanas. Empecemos por Aimé Césaire. Aimé Césaire tiene una discusión sobre Hitler porque el tipo, siendo negro, antillano, en ese momento recuerden ustedes que las Antillas pues eran propiedad de Francia. Hablemos, entre otras cosas, de la Francia muy humanista y de toda esta gente que le encanta citar franceses. Bueno, la Francia, antes de que Francia tuviera unidad lingüística alguna como nación, Haití ya la tenía. Es decir, que si se trata de eso, pues Haití es más unificación nacional y proyecto nacional que la propia Francia, que se le tira encima y nos hace el primer bloqueo antirrevolucionario de nuestra América contra Haití. Contra Haití. ¿Qué va a pasar? A consecuencia de eso se va a generar una línea de pensamiento antiimperialista, anticolonial súper bacana que termina con el Césaire barra Fanon, ¿no? Pensándose las herramientas de la violencia anticolonial. Fanon sobre los años 60-70 va a terminar en Argelia, dándose durísimo con los franceses porque también vivió el ser instrumento de la guerra imperial de Francia. Y lo interesante es, volvamos, fin de la Segunda Guerra Mundial en 1946, Aimé Césaire se va de Martinica a Francia a discutir el fundamento del colonialismo y lanza una vaina bellísima que se llama el discurso anticolonial. Descárguenselo, está en todas partes. Aimé Césaire, el discurso anticolonial, 1946. El tipo va al Congreso francés y se inmola diciéndole algún par de verdades a esos franceses que venían haciendo de las suyas contra nuestras Antillas por lo menos 200 años antes. Miren lo que dice Aimé Césaire. Voy a leerles algunos fragmentos de su discurso anticolonial de 1946, siendo el delegado del Congreso como representante de las Antillas, en este caso de Martinica. Dice Aimé Césaire sobre Hitler: sí, valdría la pena estudiar cíclicamente con detalle las formas de actuar de Hitler y del hitlerismo y revelarle al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX que lleva consigo un Hitler y que lo ignora, que Hitler lo habita, que Hitler es su demonio, que si lo vitupera es por falta de lógica y que en el fondo lo que no le perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, contra la mujer, no. Es la humillación del hombre en sí, sino el crimen contra el hombre blanco. Es la humillación del hombre blanco y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes de Argelia, a los culis de la India y a los negros del África. Y este es el gran reproche que yo le hago al pseudohumanismo: haber socavado demasiado tiempo los derechos del hombre y de la mujer, haber tenido de ellos y tener todavía una concepción estrecha, parcelaria, incompleta y parcial, y a fin de cuentas, sórdidamente racista. He hablado mucho de Hitler, dice Aimé Césaire, lo merece. Permite ver con amplitud y captar que la sociedad capitalista, en su estado actual, es incapaz de fundamentar un derecho de gentes, al igual que se muestra impotente para fundar una moral individual. Al final del capitalismo deseoso de perpetuarse está Hitler. Al final del humanismo formal y de la renuncia filosófica está Hitler. Y por consiguiente, una de sus fases se impone. Nosotros aspiramos a la igualdad, no aspiramos a la igualdad, sino a la dominación. Escuchen bien quién dice esto.
el país de raza extranjera, este hace parte de la cita de Aimé Césaire, ¿no? Aimé Césaire va a hablar acá de los elementos constituyentes de ese colonialismo y va a citar 1871 sobre la regeneración y la moral. 1871, es decir, Comuna de París. Renan, filósofo muy conocido, muy citado por el humanismo liberal francés, ¿no? Este señor dice, en la cita de Césaire, nosotros no aspiramos a la igualdad, sino a la dominación. 1861. El país de raza extranjera deberá convertirse en un país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores industriales. No se trata de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y hacer de ellas una ley. Esto suena claro, antiguo, brutal y nos incita en pleno salvajismo vociferante. Pero desciende un grado, ¿quién habla? Me avanza la vergüenza decirlo, dice Aimé Césaire. Es el humanista occidental, el filósofo idealista, el escritor de la reforma intelectual y moral de la Comuna, Ernest Renan, 1871. Esta cita la hace en pleno Congreso francés, Aimé Césaire, ni bien caída la esvástica sobre la cabeza de Vichy, ¿no? Ahora, pensémoslo históricamente, ¿no? ¿A dónde nos está llevando Césaire? A fines del siglo XIX, donde él sitúa que se da el fundamento colonial, el reparto del mundo. Llegaron los europeos, y no vamos a hablar de todos los europeos, porque, bueno, mal que bien Gramsci era del sur de Italia y era tratado como un africano, ¿no? Entonces estamos hablando acá de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de los países imperialistas que hacen el reparto del mundo, de Bélgica. ¿Quién no se va a acordar de Leopoldo II? ¿A quién no le va a parecer asquerosamente protofascista lo que hizo Leopoldo II sobre el África? Claro, está mal en términos historiográficos hablar de protofascismo, ¿no? Ahora, los ingleses pueden hablar de preindustrialismo. Nosotros los latinoamericanos, los anticoloniales, no podemos hablar de protofascismo. Entonces el pre y el post es garantía de la narrativa occidental, incluso de ese marxismo que, como les dije al principio, no nos ha dado una sola victoria. Volvamos a la línea histórica que nos propone Aimé Césaire. 1871. ¿Qué pasaba en 1871? Marx publica La Guerra Civil en Francia. ¿Tiene acaso algo que ver Ernest Renan, protofascista, con esa frase famosa de Marx cuando dice: la burguesía vengó sus derrotas aplastando a París con sangre? Repito, Marx, 1871 en Francia, grita: la burguesía vengó sus derrotas aplastando a París con sangre. Pensemos bien en esta frase, porque 100 años después, en 1972, ya ha pasado la Revolución Cubana, se publica Calibán, de Fernández Retamar, uno de los textos clave del pensamiento anticolonial marxista latinoamericano. Si no lo leyó, váyalo a leer, porque es una cuestión clave para la vida. Clave. Calibán es clave. Y ahí en Calibán 1972, vean lo que dice Fernández Retamar sobre este señor Renan, también a propósito, porque obviamente Fernández Retamar, siendo un revolucionario cubano, se había leído todo de Aimé Césaire y dice: la vaina va por acá. La cuestión no es Hitler, la cuestión es todo el sistema que durante 500 años lo incubó y lo hizo posible. La cuestión es que le están recriminando a Hitler haber hecho contra un pueblo blanco lo que los europeos hicieron durante 500 años contra las periferias del mundo. Vean y cito: característicamente, el elitismo aristocratizante y prefascista de Renan, esto lo dice Fernández Retamar, cubano, revolucionario, su odio al pueblo de su país, que es lo que dice Marx, está unido a un odio mayor, aún a los habitantes de las colonias. Es aleccionador oírlo expresarse en este sentido. Y ahí lo cita Fernández Retamar, otra vez a este prefascista de Ernest Renan,
luminaria pues del humanismo liberal. Dice Ernest Renan, aspiramos no a la igualdad sino a la dominación. El país de raza extranjera deberá ser de nuevo un país de siervos, de jornaleros agrícolas, de trabajadores industriales. No se trata de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y hacer de ellas una ley. Y en otra ocasión, dice el mismo Renan, la regeneración de las razas inferiores o bastardas por las razas superiores está en el orden providencial de la humanidad. ¿Qué nos encontramos ahí? El destino manifiesto de los Estados Unidos, la providencia, un discurso de sistema de razas que en realidad lo que está encubriendo es la división global del trabajo, negros y blancos, en realidad nos está diciendo sistema de esclavitud versus desarrollo. Esta es la clave del liberalismo burgués que va a incubar a Hitler. Va a incubar a Hitler. Hitler es posible justamente por una serie de condicionantes de esa Europa imperial. Esto es lo que nos va a decir Fernández Retamar sobre el 1972. Ahora, él mismo en este texto, Caliban, plantea una discusión a través de otro autor, que va a ser Martí. Porque para Martí, por ejemplo, que empezaba a ver la cuestión antiimperialista y la cuestión de razas, va a abrigar un discurso sobre lo mestizo, un discurso muy temprano también sobre lo mestizo. Lo que va a decir Fernando Retamar es más allá de quiénes somos y cómo nos mezclamos, lo que está claro es que como proyecto racial sí hay una unidad en el proyecto colonizador y ahí se va a ir para Estados Unidos, porque el primero que piensa la racialización del proyecto colonizador estadounidense es Martí. Y acá, a propósito del efecto martiano sobre Cuba y la Revolución Cubana, voy a citar algo que dice Fernández Retamar, que es muy importante, sobre la cuestión de la raza en América Latina. Vean ustedes, dice Fernández Retamar, casi ante nuestros ojos se han realizado algunos reajustes. La población blanca de los Estados Unidos, diversa, pero de común origen europeo, exterminó a la población aborigen y echó a un lado a la población negra para darse por encima de divergencias esa homogeneidad, ofreciendo así el modelo coherente de sus discípulos, los nazis, que sus discípulos, los nazis, pretendieron aplicar incluso a otros conglomerados europeos, pecado imperdonable que llevó a algunos burgueses a estigmatizar en Hitler lo que aplaudían como sana diversión dominical en westerns y películas de Tarzán. Esos filmes proponían al mundo, estamos emparentados con esas comunidades agredidas y nos regocijábamos con la evocación de nuestro exterminio, el monstruoso criterio racial que acompaña a los Estados Unidos desde su arrancada hasta el genocidio en Indochina, menos a la vista del proceso y quizá en algunos casos menos cruel, los otros países capitalistas también se han dado una relativa homogeneidad racial y cultural por encima de divergencias internas. Esto dice Fernández Retamar. Ahora, volvamos a la cuestión clave que es acá. Acá tengo a mi pareja diciéndome, cita bien, ahí me César, es el discurso sobre el colonialismo. Bueno, ahí va. Porque acá me están escuchando también en casa. Bueno, más o menos mi tono de voz ayuda, ¿no? Sigamos con esta cuestión. El tema antiimperialista de los Estados Unidos y por qué no se puede hacer antifascista, posfascista y contra todos los fascismos, ¿verdad? Porque es que no nos quedamos en Hitler como latinoamericanos. Después pasamos por África, ahora vamos por Palestina. Entonces, esto no es un corte arbitrario de la historia. Nuevamente, Hitler no es una fucking excepcionalidad en medio de este desastre del proyecto colonial. Veamos lo que dice Martí, y una confrontación tremenda, porque yo sé que cuando nosotros pensamos sobre neofascismo, neonazismo, se nos viene Milei a la cabeza. Bueno, yo pasé 13 años en Argentina, me siento muy orgullosa de tener mis 3 estrellas en el brazo, amo a la Argentina, nos educó a 200.000 colombianos por lo menos, y no es menor. Con toda la gratitud hay que decir que la Argentina tiene un andamiaje republicano copiado del sistema estadounidense y de allí vienen todos sus males neofascistas, ¿no? Primero son un proyecto colonial de muerte y después son fascistas.
Primero son burgueses y después son fascistas. Esto también ocurre en la discusión concreta de nuestras naciones. Hacia fines del siglo XIX, mientras Marx escribía estas potentes palabras sobre la comuna, y Renan respondía diciendo, ¿saben qué? Vamos a matar a todo el mundo. Para la misma época, más o menos para la misma época, unos añitos por ahí posteriores, unos 15 añitos después, estaba escribiendo Martí desde Cuba, pensando en la revolución, Mambí, que de hecho Mambí es una expresión del colonizador. Mambí fue a la revolución cubana, ¿no?, de Martí. Y lo que va a decir Martí es, me siento orgulloso de esa categoría africana, ¿no? Y se la van a apropiar. Y va a ser la revolución Mambí. Volvamos entonces. Porque una de las cosas más interesantes de Caliban, de este libro de Fernández Retamar, es que Caliban es un personaje de un libro de Shakespeare del siglo XVII. Y una de las frases famosas de Caliban es un sujeto que era dueño de su isla y de repente llega una familia blanca, lo esclaviza y lo hace percha, como decimos en Argentina, y lo reduce, y en un momento Caliban se levanta contra Próspero, que era el señor colonizador de la isla. Y una de las frases más bonitas de Caliban en ese texto, que cita después Fernández Retamar, es una que dice así, yo soy malísima con las citas, dice más o menos, ustedes con su lengua me enseñaron a hablar y con esta lengua les maldigo. Roja caiga sobre sus espaldas esta maldición. Bellísimo, ese es Caliban, ¿no? Esa es la rebelión antiesclava. ¿De dónde viene Caliban? De Caribe. La palabra Caliban viene de Caribe. Entonces imagínense que estaba leyendo Shakespeare en el siglo XVII para ponerle a uno de sus personajes Caliban, que era un juego entre Caribe y caníbal, etc. Volvamos sobre esta discusión tan fuerte, ¿no? Fines del siglo XIX. Mientras los europeos estaban dando sus peleas, y yo creo honestamente que las derrotas de los europeos le corresponden a los europeos y nosotros somos la vanguardia de la revolución, lo hemos venido siendo durante 500 años. Nuestra historia anticolonial es mucho más rica, mucho más explosiva, mucho más transformadora. Entonces, repito, para mí, la derrota de la burguesía europea, bien que se la merecen. Disculpen, punto y aparte. Ahora, nosotros sí que tenemos una discusión concomitante a la nación. Y esto quiero cerrar en un momentito, en unos 10 minutitos, con una discusión que nos planteó el presidente Petro hace unos meses, cuando nos tiró bastante agua sucia a los comunistas. Ay, una de las cosas chistosas que digo era que nosotros habíamos resignado el proyecto internacional por el proyecto nacional. Y tú dices, bueno, vamos a meditarle toda la cuestión nacional popular como latinoamericanos y latinoamericanas, porque es que desde el MSC, Fernández Retamar hasta Fanon, lo que nos va a quedar de esta historia periférica es que después de toda guerra anticolonial surge una nación anticolonial. No toda la nación es igual a nación. La sangre no es igual a la sangre, nada es igual en sí mismo. Las naciones anticoloniales tienen su lugar en el mundo porque se valieron de revoluciones populares, que tuvimos que hacerlas con la sangre indígena, negra, mestiza, blanca. Esto es una estrategia internacionalista en nuestras pieles, en nuestros territorios, ¿sí? Entonces esta es una discusión que tenemos, por ejemplo, con el trotskismo, que no abrigan la historicidad de las naciones anticoloniales, ¿sí? Entonces en África no pasó nada después de la descolonización. ¿Qué pasó después de la ola de descolonización en África? Surgieron proyectos anticoloniales nacional populares. Y eso fue lo que pasó entre los años 60 y los años 70, 80, 90. O sea, por eso el Frente Popular de Liberación Nacional de no sé dónde, Liberación Nacional de aquí, Liberación Nacional de allá. No voy a hablar del ELN porque eso ya no parece Liberación Nacional. Y acá, en el sur, también en América Latina, los procesos de liberación nacional tuvieron un encuadre particular respecto a los procesos de descolonización. O sea, los procesos nacionales de los que nosotros hablamos como periferia anticolonial no refieren al nacionalismo europeo que se fundó matando gente, expandiéndose imperialmente. Esa es la discusión final entre las naciones. Esa es una discusión que la van a negar, oh sorpresa, por ejemplo, los marxistas británicos, ¿no?
¿Qué es lo que piensa Hobsbawm sobre las naciones tercermundistas? ¿Cuántas veces habla Hobsbawm de Haití, la primera nación de las naciones de América Latina, primera que Estados Unidos? No le vale una sola palabra. Entonces nosotros tenemos que tener una discusión sobre lo nacional, sobre lo popular. Tenemos que reavivar eso, porque es el fundamento del antiimperialismo, porque patria es humanidad. Martí, volvamos a Martí, y porque era una discusión sobre lo nacional hacia fines del siglo XIX también en América Latina. Martí se estaba peleando con un tipo deleznable, pero que era fundador de una nación, Argentina. Este señor se llamaba Faustino Sarmiento. Faustino Sarmiento pensaba en la construcción de la nación argentina al vivo ejemplo de los Estados Unidos, ¿sí? Y para ello, por ejemplo, el exterminio sobre los salvajes, eso era clave, y eso fue clave para la constitución del Estado argentino. La masacre de los pueblos originarios sobre lo que hoy concebimos como la Patagonia, pueblos que domesticaron sus hierbas hace 12.000 años, fueron exterminados hace 150 años, es decir, el fragmento colonial en nuestra historia que se presenta como todo, en realidad es una cosita así, chiquitita, al lado de la historia de nuestra humanidad, de nuestro continente, de nuestro hemisferio. Y esa es una discusión que va a dar Martí fuertísimo, mejor dicho, es que si Martí lo veía, a Sarmiento le iba a dar la patada de Cantón. Vean lo que dice, por ejemplo, Retamar sobre esta discusión, fines del siglo XIX. Basta recordar que fue Martí, el primer antiimperialista, militante de nuestro continente, que denunció durante 15 años el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos y la existencia en ellos continua de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos. Que a unas horas de su muerte, en 1895, en el campo de batalla, confió en carta a su gran amigo mexicano Manuel Mercado, abro comillas, palabras de Martí: cuanto hice hasta hoy y haré es para eso, impedir a tiempo que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Vean lo que le escribía Sarmiento unos añitos antes de que muriera en el campo de batalla Martí. Quisiera que Martí nos diera menos Martí. Así empieza. Quisiera que Martí nos diera menos Martí, menos español de raza y menos americano del sur, por un poco más de yankee, el nuevo tipo del hombre moderno. Increíble. O sea, la discusión entre estos dos pensadores, pensándose la nación moderna a la latinoamericana, me parece que habla mucho de lo que después va a ser la oligarquía argentina y de lo que después va a ser el proceso revolucionario cubano, como dos procesos de nación en las antípodas. Va a decir Martínez Estrada, otro pensador muy importante latinoamericanista, sobre el colonialismo como realidad, un compilado de Casa de las Américas de 1965, Casa de las Américas que, contrario a la Escuela de Frankfurt, sí tiene revoluciones para mostrar. Abro comillas. Si se hace un examen riguroso e imparcial de la actuación política de Sarmiento en el gobierno, efectivamente, se comprueba que muchos de los vicios que ha tenido la política oligárquica argentina fueron introducidos por él. Él despreciaba al pueblo, despreciaba al pueblo ignorante, al pueblo mal vestido, desaseado, sin comprender que este es el pueblo americano. A propósito de la famosa frase de Alberti, uno de los fundadores de la Nación Argentina, que decía: hay que poblar para gobernar, Sarmiento decía lo siguiente: muchas dificultades ha de presentar la ocupación de país tan extenso, refiriéndose a la Argentina, pero nada ha de ser comparable con las ventajas de la extinción de las tribus salvajes. Es decir, para Sarmiento gobernar es también despoblar de indios y de gauchos, por las dudas. Y en cuanto a los héroes de la resistencia frente a los españoles de su sur, esos hombres magníficos cuya sangre rebelde Martí sentía correr por sus venas, también Sarmiento dijo lo siguiente: para nosotros, Colo Colo, Lautaro, Caupolicán, no obstante los ropajes nobles y civilizados con que los revistiera Ercilla, no son más que unos indios asquerosos a quienes habíamos hecho colgar ahora. Ahí está la fuente del pensamiento oligárquico liberal de la Argentina. Volvamos entonces.
¿Cuál era el modelo anglosajón de Sarmiento? Hablemos de la gloriosa revolución estadounidense, a ver qué tanto nos explica del desastre actual. Voy a contarles la historia de 3 de los mayores revolucionarios de Estados Unidos, que tan vanagloria le resulta también a la burguesía colombiana, que le encanta hablar de la democracia y citar a Estados Unidos como si Estados Unidos fuera una veleidad. Eso que nos han dicho de Estados Unidos, esa inercia sobre las relaciones internacionales, donde está bien que los migrantes lleguen encadenados, porque ¿cómo le vamos a decir que no a Estados Unidos? Pues se vertebra en torno a una base de falacias históricas, el vaciamiento político de esa historia. Vean, George Washington, comandante en jefe del ejército continental y primer presidente de los Estados Unidos, poseía cientos de esclavos en su plantación en Mount Vernon, Virginia. En su testamento ordenó la liberación de sus esclavos tras la muerte de su esposa Marta, aunque muchos permanecieron en esclavitud debido a complicaciones legales. Segundo, Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia de 1776 y tercer presidente de Estados Unidos. Era dueño de más de 600 esclavos en Monticello, Virginia. Aunque criticó la institución, no liberó a sus esclavos y mantuvo una relación poéticamente monstruosa con Sally Hemings, una mujer esclavizada. 3. James Madison, conocido como el padre de la Constitución y cuarto presidente de los Estados Unidos. No solamente poseía esclavos en su plantación de Montpelier en Virginia, también habló en contra del comercio de los esclavos, sin embargo, no tomó ninguna medida para abolir la esclavitud. Fueron ellos los referentes de la primera revolución liberal del mundo, esclavistas. Pasemos a un siguiente punto que sí me interesa, porque cuando nosotros hablamos de antifascismo, como latinoamericanos y latinoamericanas nos tiran todas las culpas de Stalin, y más o menos Stalin era igual a Hitler y todos son unos totalitarios. Eso tiene un móvil, porque ese móvil se lo inventa y tiene la fuerza de una mujer que es muy respetada en la academia, para mí un poco sobrevalorada, sin embargo bastante liberal, Hannah Arendt. Veamos qué dice en su famoso libro sobre la revolución, publicado en 1963, un dechado de antileninismo. Pero veamos lo que dice sobre la que en su opinión es la revolución más acabada, la estadounidense. Dice ella, más exitosa que la francesa, porque logró institucionalizar la libertad en lugar de quedar atrapada en la cuestión social, como el hambre y la miseria que dominó la francesa. La revolución americana no degeneró en terror, porque no fue devorada por la cuestión social. 2 millones de esclavos, ¿no? Veamos, segundo punto de Hannah Arendt para justificar sus elogios a la revolución estadounidense. Fundación de la libertad. Hannah Arendt destaca que lo verdaderamente revolucionario no fue solo la independencia de Gran Bretaña, sino la creación de un nuevo orden político basado en la libertad a través de la Constitución. Dice, abro comillas, Hannah Arendt, los padres fundadores no fueron simplemente hombres de acción, sino hombres de pensamiento político. Pues serán los esclavistas, por favor, señores de comercio. 3. El espacio público y la acción. Arendt admiraba cómo los revolucionarios estadounidenses crearon instituciones para la participación ciudadana que permitiera ejercer la libertad política real. Ella veía en eso una forma de recuperar el espíritu de la polis griega. Abro comillas. La libertad se manifiesta en la acción. Los americanos se aseguraron creando un nuevo espacio público, ¿no? Una esclavitud que duró y está durando hasta el día de hoy. Porque hoy, nuevamente, hay guetos de trabajadores tercerizados en situaciones de semiesclavitud, que somos el proletariado internacional, los migrantes. Esa es la tradición esclavista que esconde Hannah Arendt. Porque se puede ser un libertario y se puede ser un esclavista, y se puede ser un libertario, un liberal, un humanista, y se puede ser un racista. Porque esos son los valores morales del proyecto colonial que hicieron a Hitler, que hicieron a Netanyahu, que van a seguir construyendo muertos y proyectos de muerte. Volviendo a Césaire, no hay nada más próximo a Hitler entonces que la burguesía liberal, por su noción de libertad, porque su noción de libertad, necesita de la deshumanización, el genocidio, y se vale de la racialización para organizar la división global del trabajo. Eso es Hannah Arendt.
Eso es el humanismo burgués que nos ha querido confundir, porque le achacó el proceso que detuvo Hitler al mote de totalitarismo mientras despolitizaba el régimen real de esclavitud mundial que procreó a Leopoldo II, Vichy's, Hitlers, Mussolinis, Netanyahus, etcétera, y toda la manga de asesinos que se adueñaron de Medio Oriente y de África. Como nosotros sí tenemos una caracterización estructural de las capacidades del capitalismo colonial, somos primero antiimperialistas, anticolonialistas. Le dimos la batalla a Hitler y seguimos siendo antiimperialistas. ¿Qué fue sino la caída del apartheid? ¿Cómo se explica el fin del apartheid en Sudáfrica sin la máxima antillana y martiana y cubana de patria es humanidad? Vayamos al capítulo África. La discusión es clave para quienes somos antifascistas, y esto nos lleva a una discusión certera como latinoamericanos hacia los últimos años de la URSS. La discusión entre Cuba y la URSS sobre la descolonización en África fue un capítulo complejo dentro de la Guerra Fría. Ambos países, aunque aliados socialistas, tuvieron tensiones gruesas sobre el proyecto anticolonial en África. Fidel y Cuba, en particular la Revolución Cubana, vio la descolonización no como una causa justa, sino como un deber internacionalista. La política cubana estuvo guiada por el principio de solidaridad con los pueblos oprimidos y actuó de forma autónoma, a veces sin consultar a Moscú. Moscú veía con recelo el aventurerismo revolucionario de Cuba, temiendo que desestabilizara sus relaciones con potencias regionales o con el bloque no alineado. Diana, te quedan 5 minutos. Termino con esto. Perdón, me quedan 6, sí, perdón, no mentiras. Angola, 1975, Cuba envió más de 36.000 soldados para apoyar al MPLA contra el UNITA y las fuerzas sudafricanas. En ese momento, Castro dijo lo siguiente: no pedimos permiso a la Unión Soviética para venir a Angola, ni tampoco para retirarnos. ¿Qué quedó de ello? El triunfo. Se cayó todo el proyecto colonial africano y llegó hasta el apartheid. Ustedes vieron esa foto famosa, ¿no?, del fin del apartheid, con los líderes africanos y con Fidel Castro. ¿Qué te parece? Aventurerismo, nada. Proyecto de los pueblos, proyecto anticolonial de los pueblos. Quisiera entonces terminar diciendo que nosotros como proyecto antifascista somos previos incluso a la raigambre fascista programática sobre América Latina. Hablo acá del caso colombiano de los leopardos y del caso brasilero, que terminan generando programa hacia finales de los años 30. Sin embargo, vean ustedes, y cierro con esta divinidad. Vidales, miembro del Partido Comunista Colombiano, fue entre el 36 y el 38 a España. Las primeras tropas que llegaron de la Argentina anarquista a España llegaron por esta misma época, ¿no? Entonces, creo yo que es importante que nosotros pensemos que nuestra escuela anticolonial precede a Hitler, ha generado transformaciones de mundo y ha sido posterior a Hitler, tiene todo para darle la mano a Palestina, tiene todo para darle la mano al Sahel, tiene todo para reconocerse en un mundo que está viendo el derrumbe de un proyecto colonial europeo que chapalea entre sangre y busca que la OTAN rememore su proyecto de repartija de hace 200, 300 años. Estamos sobre la muerte del proyecto colonial que le dio vida a Hitler. Tenemos que pegarle un empujoncito. Vamos a hacer proyecto de patria libre en tanto seamos Polonia, Sahel, en tanto podamos ser proyecto anticolonial en Palestina, en tanto seamos ante todo la bandera de un tercer mundo que lleva 500 años luchando contra todo lo que hizo posible a Hitler, empezando por su burguesía liberal. Muchas gracias. Diana, muchas gracias por tu intervención. Le daríamos paso a Felipe y posteriormente abriríamos la ronda de preguntas al público por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que plantearte o también algún aporte. Por favor, nos puedes acompañar estos siguientes 30 minutos de Felipe.
para presentar. Ay, qué nervios. Bueno, buenas noches a todas, todos. Me siento como... ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? Siento como, pues, agradecerle a Diana su intervención, a la camarada y doctora. Siento lo que uno pide en Temu, lo que llega. Entonces, espero estar a la altura del espacio. Bueno, yo quisiera iniciar, o sea, no sé si me puede dar. Un poco con lo que mencionaba Miguel respecto a para qué este espacio, para qué la escuela, con una frase de Mao en la cual habla de 1926 y es plantear que es muy importante que nosotros podamos caracterizar actualmente el momento político, poder construir categorías de análisis en lo que es el capitalismo, lo que es el fascismo, lo que es el neoliberalismo, porque supone saber quiénes son nuestras amigas, nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. ¿Sí? Que haya fascismo, pues, ustedes saben bien, el fascismo no se le combate, se le destruye. Si hoy uno dice entonces que lo que hay es un estado fascista, pues tendríamos que ir todas y todos pues, a las armas, porque uno no puede ganar el fascismo en las urnas. Luego, habría que preguntarse si efectivamente entonces estamos en un estado fascista totalmente, o si hay sectores fascistas, que es distinto. ¿Sí? Entonces creo que es muy importante este ejercicio para poder categorizar y ver entonces la política también de alianzas que se avecina, bueno, en cada, no solo en el país, sino también a nivel mundial. Y pues ya lo planteaba Mao en 1926, ellos lo supieron hacer, luego lo demostraron en la práctica porque triunfaron. ¿Sí? Ustedes saben, se aliaron primero para sacar a los japoneses, luego dieron la batalla interna y ganaron la revolución. Y bueno, hoy se mantiene en un mundo de multipolaridad, más allá de las discusiones que haya o no sobre China, sí plantea un nuevo momento político. Entonces creo que eso es muy importante plantearlo y para qué esta escuela. Lo segundo son tres de los términos pues, o de las categorías en la escuela que creo que es importante. Las categorías son fundamentales para la vida en general y pues para comprenderla, yo creo. Uno, pues el capitalismo, pues, hay algunas cosas sobre lo que supone el capitalismo, que es convertir en mercancía todo el producto del trabajo, el divorcio del medio de producción, su privatización. Es muy importante la guerra y el comercio exterior. El capitalismo se ha fundado en guerra. En el manifiesto comunista plantea Marx que el capitalismo se ha extendido gracias a su arsenal de mercancías, ¿sí? Que eso ha derribado todas las murallas chinas, algo así dice. Yo también soy malo para las citas, pero eso no es tan cierto. Lo cierto es que el capitalismo, más allá del uso de las mercancías, es el uso de la violencia. Se ha impuesto gracias a la violencia, fundamentalmente. Todos los ciclos de dominación, los hablaba así Samir, Arrighi, desde el inicio del capitalismo de Venecia, luego el de Países Bajos, luego el inglés y por último el estadounidense, que está pues, en una crisis estructural, se han fundamentado en un ejercicio de expansión y de guerra. Lo segundo es que es el fascismo, porque uno diría, bueno, fascismo y neoliberalismo, ¿será que es lo mismo? Creo yo que el fascismo lo podemos ver más, es como una forma de Estado, y ahí volvemos a Lenin. Tiene una conferencia en 1924 en la Universidad de Sverdlov, bueno, no sé cómo se dirá en ruso, en que plantea la discusión tipos de Estado, formas de Estado. Tipos de Estado, el tipo capitalista de Estado, el tipo esclavista de Estado, el tipo feudal de Estado. A esos tipos de Estado corresponden diversas formas de Estado. ¿Sí? En el tipo esclavista de Estado convergieron en la Grecia antigua oligarquías, aristocracias y formas de una u otra forma de democracia. En el capitalismo también, es un tipo de Estado capitalista, hay diversas formas de Estado. El presidencialismo, no todos los países, o una democracia más ampliada, o el fascismo incluso. Eso es capitalismo, pero es otra forma de Estado. Creo que para ayudar a entender esa categoría, entonces habría que verlo como una forma de Estado. En el tipo de Estado capitalista, pero como una forma. Que se caracteriza, entre otras muchas cosas, ustedes lo vieron en la sesión pasada, no voy a entrarme en eso, en una centralización totalitaria del Estado y particularmente, y en esto sí voy a hacer énfasis, en la destrucción de la organización obrera. Esa es una característica muy peculiar del Estado fascista, destruir a la clase obrera, todas sus organizaciones, a través de un movimiento de masa reaccionario, ¿sí? En el caso fascista, pues de la pequeña burguesía. Y el neoliberalismo, entenderlo, es como un modelo de acumulación. Ustedes recuerdan que la acumulación, según Marx, en los últimos capítulos del tomo 1, es la reinversión productiva de la plusvalía.
Eso es la acumulación para Marx. Cuando uno explota los trabajadores y esa plusvalía que sale, pues si uno se la gasta, dice Marx, se la gasta hasta las heces, pues no podría acumular, que se está gastando todo lo que tiene. Usted lo reinvierte en más medios de producción o en más fuerza de trabajo. Es reinvertir lo explotado, reinversión de plusvalía. La privatización de los bienes comunes, la financiarización y la regulación. Esos son, entonces, para tener claro, a veces uno habla de neoliberalismo, pero resulta que es una tendencia propia del capitalismo. Entonces sí es importante poder caracterizar cada una de estas categorías para no mezclarlas y confundirse. Bueno, pues les decía, hay un texto que es un libro de Ernest Mandel que se llama El fascismo, en la que él hace una caracterización pues, del fascismo, tomando a Trotsky y le plantea estos 6 elementos. Seis elementos. Yo quiero centrarme fundamentalmente en estos 3, que es construir un movimiento de masas, las camisas negras en Italia, pues de por sí el nazismo y el fascismo, por lo que uno sabe, es que movilizó mucha gente para destruir a la clase obrera. ¿Qué gente? La pequeña burguesía, que eso es una característica muy propia de esas economías. Aquí en pequeña burguesía, bueno, habría, o pequeños propietarios podríamos hablar, bueno, hay que hacer un estudio muy riguroso de eso, y lo fundamental que es la destrucción de la clase obrera. El proyecto fascista es acabar la organización obrera, destruirla, la sustracción de materia, como dirían las físicas. Bueno, ahí al principio hablaba que el fascismo nace desde una crisis del capitalismo, ¿no? Una crisis estructural, porque suponía construir una nueva forma de reproducción. Ante una crisis, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Pues no pierde, o busca no perder. Luego, habría que entender, y en eso hay algo similar entre el fascismo y el neoliberalismo, y es la construcción de un modelo de acumulación por la fuerza. ¿Sí? Ante una crisis inminente, estructural, natural, porque es inherente al capitalismo, o sea, la tendencia del capitalismo es andar en crisis. ¿Sí? La burguesía utiliza su fuerza para salir de la crisis. Entonces, acá hay un economista inglés, Michael Roberts, y construye un tema de la tasa de ganancia que se encuentra en el tercer tomo de Marx. Hay una discusión muy interesante sobre si Marx creía o no en la tasa de ganancia, no me voy a meter en eso. Lo cierto es que si vemos más o menos que el fascismo inicia después de la Segunda Guerra Mundial, hay un periodo de crisis económica, ¿sí? Luego, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, fue un periodo de grandes crisis económicas, ¿sí? Que la más grande, la más conocida, la que se conoce como el crack del 29, la crisis de 1929, pero es un largo periodo de crisis económicas. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece un periodo que se llama la Edad Dorada del capitalismo, que Estados Unidos sale como la potencia mundial, el 50% del Producto Interno Mundial, del Producto Interno Bruto del mundo era solo Estados Unidos, y son 30 años de despliegue del capitalismo de un dominio muy grande, que es, por eso se llama, ahí dice Golden Age, la época dorada, se habla de los 30 gloriosos. Aquí lo importante es que el fascismo se gesta es como una salida a la crisis. ¿Sí? El neoliberalismo es también, de una u otra forma, un intento de paliar la crisis. ¿Qué crisis? Pues la crisis del capitalismo, que es la crisis de la tasa de ganancia, porque el capitalismo se mueve es por ganancia, fundamentalmente. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan el movimiento de la tasa de ganancia? Dice Marx, y esto también lo planteaba Mandel. Uno, la masa de plusvalía, que no es más que el número de personas que no explota. Dos, la tasa de plusvalía, que no es más que cuánto explota una persona. Uno puede tener muchas personas explotadas, pero las explota de a poquito. O puede tener poquitas personas explotadas y se explota mucho. ¿Sí? La composición orgánica del capital, que es la relación entre el capital variable y el capital constante. El capital variable es lo que se invierte en fuerza de trabajo, y el capital constante es lo que se invierte en medios de producción, materias primas, herramientas, maquinaria, etcétera, etcétera. La circulación del capital, que es el paso de dinero, mercancía, dinero, prima, o dinero, prima. Ustedes son pesados en ese tema, estoy segura. El desplazamiento del capital a países y sectores con menor composición orgánica de capital, es decir, que el capital llega a lugares que no están dominados por el capital. De ahí también lo que mencionaba la camarada Diana sobre este proyecto imperialista de
del capitalismo en su generalidad, llegar a nuevos sectores productivos. Por ejemplo, el neoliberalismo tiene una característica muy interesante que es la privatización de los cuidados. Es un sistema en el que no había mucho desarrollo de privatización, ¿sí? Y en el neoliberalismo hay un avance muy grande por la privatización de los cuidados, incluso la privatización con el tema de la maternidad subrogada. Eso es una cuestión propia del neoliberalismo, una cosa que no existía antes. Y un factor, este sí es extraeconómico, es la lucha de clases, que depende de la organización, la movilización, del control del Estado. Esos son los factores que determinan si la ganancia, la tasa de ganancia se mueve, o sea, aumenta o desciende. Si hay fuertes sindicatos que imponen un salario mínimo alto, la tasa de ganancia se reduce. Pero si no hay sindicatos, pues si los que existen se venden a la patronal, pues la tasa de ganancia se eleva. Entonces se mueve conforme a eso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo ver eso en Colombia, que es, entiendo, mi ejemplo? Bueno. Yo, pues hay mucho para hablar del fascismo y del neoliberalismo. Yo no es que sea, no me considero un experto de, pero creo que lo sindical, que es lo que he estudiado en mis años de militancia, es un ejemplo en el que podemos ver de forma muy clara un proyecto neoliberal, digamos fascistoide si se quiere, o dar una discusión en torno a esos rasgos que tiene aquí en Colombia. ¿Por qué lo planteo? Ya lo vamos a ver. Dice Trotsky, y lo mencioné al inicio, que uno de los rasgos fundamentales del fascismo es la destrucción de la clase obrera. ¿Sí? Entonces acabar las organizaciones obreras, eso es lo fundamental. ¿Para qué? Pues si usted no tiene una clase obrera organizada, movilizada, fuerte, pues le pueden poner las condiciones que usted quiera, le puede poner la jornada laboral que usted quiera, le puede poner el salario que usted quiera, ¿sí? En las condiciones más indignas e infrahumanas. Entonces eso pues lo plantea Trotsky. Vamos a verlo para el caso colombiano. Y creo que, no creo que tesis, pero la hipótesis por lo menos sería que la hipótesis aquí sería entonces que un rasgo fascistoide, si se quiere, aquí en Colombia se asumió o se desarrolló a través del paramilitarismo como proyecto político, por lo menos en acabar las organizaciones obreras. El paramilitarismo es más que eso, ¿sí? Pero sí tuvo un actor fundamental en la destrucción de las organizaciones obreras aquí en Colombia, que es, como ya mencioné, un rasgo del fascismo, acabar la organización obrera. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Lo que ha ocurrido con Postobón, lo que ocurrió con la Chiquita Brands, con Ecopetrol, ¿sí? Que fue acabar los sindicatos de esos sectores. Sebastián. Hay un libro del profe Renan que se llama así, Sindicalicidio. De hecho, yo lo traje. Está. Es muy interesante. Y en ese libro esta categoría lo que él dice, vea, en Colombia, él acuña ese término diciendo, bueno, Colombia es el país que más líderes sindicales asesinados tiene en el mundo. Ocupamos penosamente ese primer lugar. ¿Sí? En todos los países donde se han hecho estadísticas sobre líderes sindicales asesinados en el mundo, Colombia ocupa el primer lugar. No solo eso, ustedes saben que otros países han tenido conflictos armados, ¿sí? Han hecho ejercicios similares a lo que hizo la Comisión de la Verdad, ¿sí? El tema de verdad, reparación, para conocer qué ocurrió en el marco de esos conflictos armados. En Colombia es el único país en donde el movimiento sindical tuvo que hacer un informe para esa Comisión de la Verdad. En ningún otro país con conflictos armados el movimiento sindical pasó un informe hacia esas comisiones de la verdad hablando sobre las afectaciones en el marco de la violencia. Colombia es el primer país que ocurrió eso, que el movimiento sindical hizo un informe diciendo, vea, de hecho hay un libro que se llama Verdades Inaplazables, ¿sí? De la compañera se llama Andrea Toro, en la que ella narra todo este ejercicio de violencia, de allí, por ejemplo, son las gráficas. ¿Qué es el sindicalicidio? Es una estrategia estatal para acabar la organización obrera. Y no es solo, como lo vamos a ver, la violencia directa, matar sindicalistas, ¿sí? Sino que los ejercicios de flexibilización laboral, de argucias judiciales, de crear sindicatos patronales, de la privatización de empresas públicas, el anticomunismo, por supuesto, las contrarreformas laborales que ya vamos a ver. Es decir, es un paquete de medidas para acabar la organización obrera. Y vuelvo y reitero, uno de los aspectos o elementos que caracterizan el fascismo es acabar la organización obrera.
Aquí vemos la tabla entonces de los hechos, son más de 15.000 hechos victimizantes, desde los datos son fundamentalmente de la Escuela Nacional Sindical, de la ENS, quien ha hecho este ejercicio de recopilación, y se toman desde 1971 hasta más o menos el 2022, ¿sí? Con cerca de 3.000, bueno, más de 3.000 asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, bueno, todo un entramado de acciones violentas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son? Bueno, entonces esta gráfica nos muestra los picos de violencia, que es muy importante porque esa es la otra tesis que quisiera compartir con ustedes, que no es mía, por supuesto, está en el libro que les mencionaba, La Comisión de la Verdad, y es que producto de los ejercicios de violencia sindical, es decir, de destrucción de la clase obrera, de las organizaciones obreras, al terminar esos ejercicios de destrucción, ¿sí? O como consecuencia se construyeron normativas, leyes, decretos en contra de la clase obrera. Es decir, iniciaba con un ejercicio de destrucción física sindical, de acabar los sindicatos, de asesinatos, de hostigamiento, de desapariciones forzadas, ¿sí? De amenazas, secuestros, y luego de eso, ¿qué producía? Pues diezmar la organización obrera, y al diezmarla, pues no estaba en posibilidad de pelear, de negociar, de movilizarse, de organizarse, y ahí le imponía, digamos, leyes, decretos, sanciones en temas normativos para reducir o eliminar derechos en materia laboral, pensional o de salud, en la generalidad. Los picos, entonces hay un pico en 1998 que, si lo vemos, es la época de neoliberalización, la entrada propiamente de neoliberalismo en Colombia con la Constitución del 91 y demás, y por supuesto la época de Uribe, pues ni más faltaba con su cuento de la seguridad democrática, que fue acabar con ¿qué? Con los sindicatos, bueno, entre otras cosas, con los jóvenes, con las mujeres, con las diversidades, pero hubo un pico muy fuerte de violencia. ¿Cuáles son los sectores más violentados? ¿Sí? O los sindicatos más violentados, con más víctimas. Primero, FECODE, que tiene más de 6.000 registros. ¿Sí? Ustedes saben bien también que pues el ejercicio de ser profe supone no solo un ejercicio propiamente en el trabajo en la escuela, sino que la escuela se tiene un lugar muy comunitario, de defensa del barrio, del acueducto, del espacio público, de los servicios públicos, ¿sí? La pelea que dan muchas veces las y los profes en región no se cierra con la defensa de la educación, sino que se convierte en un líder social de la región. De allí que el ejercicio se centrara especialmente en las y los maestros por su labor sindical y su labor social, porque desbordaba lo que hoy desafortunadamente caracteriza el movimiento sindical, que es, lo digo como sindicalista, mirarse al ombligo y solo reivindicar una parte de la lucha en cuanto a lo laboral, decir si sube o no el salario. Claro, todos le dimos salario, precio y ganancia a Marx, pero evidentemente la revolución no se acaba si me subieron 5 o 10% el salario. Van muchas más cosas. Además, porque en Colombia el 60% de la gente no se mide solamente por el salario mínimo porque está en la informalidad. No estoy diciendo que eso no sea importante, es muy importante, pero no es lo único que es importante. Está FECODE. Segundo, Sintrainagro, ¿sí? Como lo vamos a ver también en la próxima diapositiva que habla sobre las zonas, tiene que ver con un ejercicio y junto al abuso de una apuesta neoliberal de la reprimarización de la economía. ¿Sí? Lo mencionaba Diana sobre el proyecto de la División Internacional del Trabajo. En el marco de la División Internacional del Trabajo hay unos países que deben producir maquinaria, tecnología, y hay otros países que deben producir bienes de poco valor o materias primas. Pues exactamente, la explotación propiamente de recursos naturales. Hay un libro de la socióloga María Isabel, creo que es María Isabel Estampa, que habla del mal desarrollo, ¿sí? De la socióloga, y ella pues plantea ese ejercicio de la reprimarización de la economía. Entonces vean que el ejercicio de reprimarización de la economía, es decir, el paso del modelo de la industrialización por sustitución de importaciones, el ISI, que era posterior a la Segunda Guerra Mundial, por volver a la extracción de hidrocarburos, la producción de banano y demás, está en la destrucción de las organizaciones obreras de esos sectores, ¿sí? Y ahí está pues, la educación, agricultura, caza, pesca, minería y canteras. ¿Sí? Entonces hay una correlación directa en vamos a acabar las organizaciones sindicales de esos sectores para imponer un ejercicio de reprimarización. Entonces allí hay una reestructuración productiva neoliberal y hay un ejercicio fascistoide de acabar la organización obrera. Las
Amazonas, entonces donde hubo esa violencia antisindical o del sindicalicidio, entonces Antioquia, ustedes saben que en Antioquia pues la zona del Urabá, pues quienes han ido o conocen, es un lugar, bueno, media Colombia es supremamente para acá, pero esa zona en particular es profundamente para acá. Aún hoy día matan líderes sindicales, pues la masacre de las bananeras, pues no fue en Antioquia, pero la industria del banano es un sector, es un enclave que durante muchos años, ya quizá de larga duración, se ha constituido como un foco pues, de ataque contra las organizaciones obreras. Tenemos el Valle del Cauca con la caña de azúcar, también ustedes lo conocen. De hecho hay 2 tomos de un libro del profesor Renan que se llama Siempre de pie nunca rendidos, que habla sobre la historia de los sindicalistas de la caña. Santander, pues con el ejercicio de Barranca Bermeja, del ejercicio de hidrocarburos. Entonces vean que si uno hace el mapeo o contrasta la apuesta de reestructuración productiva, de elevar la tasa, volvamos a hablar de la ganancia, estamos en una crisis mundial. ¿Qué hace el capitalismo? Reestructurarse para salir de la crisis. ¿Cómo lo hace? A través de los factores que les decía, masa, tasa de plusvalía y demás. ¿Cómo impone una mayor explotación a las y los obreros? Destruyendo sus organizaciones, porque sabemos que la pelea que es que colectiva, uno solo la pierde. El capitalismo lo sabe bien. Entonces inició un ejercicio de destrucción de los sindicatos y al verlo, digamos, espacialmente o geográficamente, podemos comprender que era una apuesta también neoliberal de reestructuración productiva para reprimarizar la economía. Y hoy día pues vemos los estragos de lo que es depender del petróleo, de lo que es depender del carbón, de lo que es depender de productos que tienen poco contenido de valor, ¿sí? Cuando la economía hoy se mueve por las grandes tecnologías y demás, y es lo que hoy pues paga más. Si tuviéramos una matriz energética mucho más productiva, mucho más avanzada, pues la historia sería otra. Ahora, eso no es una culpa nuestra, sino que hace parte de la División Internacional del Trabajo y del rol que se nos ha asignado como países dependientes o neocoloniales, bueno, la categoría. Eso nos ha dejado pues profundas secuelas en términos, por ejemplo, la tasa de sindicalización en Colombia es la más baja de la OCDE, poco más del 4%, ¿sí? Cuando hay países del 90, 50%. Yo concuerdo mucho con Diana, es que ser comunista en Latinoamérica es jugarse el pellejo. Uno, pues, en Inglaterra es fácil, o bueno, fácil entre comillas, en Bélgica, pues allá ustedes no lo matan, no lo persiguen, no acaban un partido político como fue el caso de la UP y más partidos. Acá sí es una cosa de alto riesgo. Y uno dice, oiga, si nosotros tuviésemos la garantía, o esa generación que nos mataron, porque hasta ahora las juventudes estamos llenando ese vacío, una generación que se acabó, la exterminaron, ¿sí? Y hasta ahora estamos volviendo a llenarnos de cuadros de militantes que sepan cómo es el tema de la revolución, de volvernos expertos en porque la que nos precedió la asesinaron. Si eso no hubiera ocurrido, seguramente nosotros tendríamos mucho más avances en materia de derechos. No le quepa la menor duda. De hecho, el genocidio que sea, todo lo que hemos visto es porque las clases dominantes dijeron, oiga, estos manes se están organizando, tienen una apuesta política fuerte, no podemos dejar que continúen avanzando. Por eso el ejercicio del genocidio. Y bueno, entonces las estadísticas ahí lo muestran, baja tasa de sindicalización. Bueno, entonces les mencionaba bien la tesis que plantea la compañera Andrea Toro en el libro de la Comisión de la Verdad, y es luego de una ola de represión, ¿sí? De destrucción de las organizaciones obreras, viene la imposición de normativas en contra de las y los trabajadores. Acá unos ejemplos de contrarreformas laborales. Uno, pues la Ley 50 de 1990, que es la modificación del Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Que ustedes saben, el código es una regla que se creó en un estado de sitio, casi dictadura en los años 50. Y esta ley pues, de los 90, vemos pleno auge también del paramilitarismo, de genocidio de la UP y de la destrucción de las clases obreras, entonces responde a ese ejercicio. Matamos a las y los trabajadores, sus organizaciones ya no tienen el poder de negociación. ¿Sí? Ya no, ¿qué van a decir en el Congreso? No pueden votar, ya, o sea, no tienen capacidad de movilización, de diálogo, de organización. Entonces, ahí está. Segundo, pues la nefasta Ley 100 de 1993, que más allá de hablar del tema pensional y salud, pues fue una regresión en materia de derechos. Hay muchos datos que podríamos colocar acá, pero uno, por ejemplo, en ese momento, cuando yo no había nacido, pues cuentan que lo que decían era, pues muchos de acá, pues nació otra, sí. Listo, bueno, su merced me corregirá. Decían, el régimen pensional era totalmente público y
lo que hizo la ley 100 fue abrirlo para los privados con las 4 fondos de privados que hoy conocemos, las famosas AFP. ¿Sí? Y entonces el argumento que es el clásico es que lo privado es mucho mejor que lo público, mucho más eficiente, maneja mejor los recursos y Colpensiones se va a acabar, eso va a quebrar. Entonces a la gente dice, usted pásese al privado, pásese al fondo privado, porque ahí sí se va a pensionar. En lo público, si usted sigue ahí, eso se va a quebrar y usted nunca se va a pensionar. ¿Sí? Y va a aumentar la cobertura al sistema de protección social, en este caso al sistema pensional. Lo cierto es que hoy en Colombia 1 de cada 4 hombres se pensiona y 1 de cada 8 mujeres se pensiona. Y en 30 años de la aplicación de la ley 100, la cobertura en materia pensional solo aumentó un 4%. Imagínense, cuando la ley 100 la vendían como vamos a ampliar la cobertura en el tema de pensión, ¿sí? Porque en Colombia hay más de 8 millones de personas en edad de pensión y solo 2.700.000 pensionados. Y entonces el discurso era, vamos a aumentar la cobertura pensional. Y en 30 años solo aumentó un 4%. Los fondos privados solo han pensionado poco más de 300.000 personas, mientras Colpensiones tienen más de 2 millones de personas pensionadas. ¿Sí? Ese era el discurso. Y esto fue, ni hablar el tema de la salud. Ustedes, pues lo padecemos todas. ¿Sí? ¿Esto es bien? El decreto 1278, del 2002, que para quienes somos profes, pues sabemos que fue un retroceso en temas de garantías con respecto al 2277, ¿sí? Que bueno, tiene algunos avances, por ejemplo, porque este código del 79, este estatuto docente, por ejemplo, planteaba que no se podía ser homosexual, que los profes no pueden ser homosexuales, ¿sí? Y esto pues ya se habla que efectivamente no se toca y pueden serlo, pero lo cierto es que es una pérdida, por ejemplo, en materia salarial, era mucho mejor el 2277 que el de 1278, ¿sí? Solo, por ejemplo, para el sector de magisterio. ¿Y cómo se impulsa el decreto? Pues si acabaron FECODE, con más de 6.000 hechos victimizantes. Entonces ahí uno entiende, claro, acabo el sindicato, acabo la organización obrera y luego le impongo mucho más fácil leyes y decretos y normativas en contra de los derechos. La ley 189 del 2023, que es la que hoy se discute en materia de la reforma laboral, y es la ampliación de la jornada diurna de 6 ahora a 10 de la noche, ¿sí? La reducción de los recargos dominicales y festivos y también nocturnos del 100% al 75% y la deslaboralización del contrato de aprendizaje. Esos que fueron pérdidas de derechos, fueron gracias a esa ley, el mandato de Uribe. ¿Cómo se impuso esa ley? Pues acabando con las organizaciones obreras. Hay que entender, y creo que es clara para todas y todos, que las leyes pues no es que floten sobre un universo así nomás, sino que corresponden fundamentalmente a una disputa política. Lo jurídico se subordina a lo político. Luego, si no hay acción política en la organización, pues sacan adelante estas leyes. Tenemos también el acto legislativo 01 del 2005, que modificó aún peor la ley 100. Y antes, contaban, esto también me pueden corroborar, uno en las convenciones colectivas de trabajo podía negociar mejoras pensionales. Ustedes saben que una convención colectiva, cuando se llega a un pliego de solicitudes entre un sindicato ante una empresa, ¿sí? Y en ese marco de ese conflicto laboral y de esa negociación colectiva, uno podía negociar mejoras en materia pensional. Gracias a ese acto legislativo, uno ya no puede. Es decir, ya no hay regímenes especiales pensionales. Entonces, ustedes saben, en Colombia hay 27 regímenes especiales pensionales, como el tema del Senado, las fuerzas militares. Uno muy conocido fue el de Telecom. Pensionarse, quienes tienen familiares, y eso es un gallo, recibimos, pero bueno, el caso es que Telecom tenía un régimen pensional especial que es mejor que el que había en la elección. Gracias a este acto legislativo se modificó y uno ya no podía negociar, entonces se negó la oportunidad de negociar mejoras pensionales en las convenciones colectivas, ¿sí? Y eliminó los regímenes especiales pensionales. Y el decreto 1174-2020 que sacó, creo que fue Duque, ese se declaró inconstitucional por una demanda que hicieron las centrales obreras, una demanda de inconstitucionalidad, pero igual salió, que reglamenta el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, que hablaba sobre la contratación por horas. ¿Sí? O sea, no sé si lo recordamos porque ahí ya tenía conciencia, que hablaba de dividir la cotización. Uno cuando está en un contrato laboral, uno paga, incluso cuando uno paga como independiente, paga toda la cotización a protección social, salud, pensión y ARL. No es que yo solo pago pensión, o solo pago salud, o solo ARL. Esta reglamentación lo que buscaba era eso, ¿sí? Y pagarla por horas. Y que usted ya no pagara la ARL, sino unos como, ¿cómo se llama eso? Como
no era una ARL propiamente, sino como una aseguradora, ¿sí? Pequeña, en la que incluso se eliminaba la pensión por invalidez. La pensión por invalidez es cuando usted se accidenta en el marco de su trabajo, si el accidente supone una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, usted le da una pensión de invalidez. Con esto, si usted se accidentaba, ya no le daban pensión de invalidez, ya no le cubría la ARL. Esto afortunadamente se declaró inconstitucional, pero da muestra, ¿sí?, de cómo en Colombia se ha utilizado fundamentalmente la violencia pura y dura, la destrucción de las organizaciones obreras para imponer un marco de acumulación, un modelo de acumulación que sea favorable a las ganancias. Todo esto, en última, resulta que es más plusvalía para la burguesía, ¿sí? Porque son menos derechos, son menos salarios, son menos condiciones. ¿Me qué? Ya vais a tener. Entonces, ¿esto qué ha producido? Por ejemplo, Colombia es el país que tiene la tasa de plusvalía absoluta más alta. ¿Qué quiere decir eso? La jornada laboral más larga. 2.405 horas en promedio trabaja cada colombiana al año. Somos el primer país, el país que trabaja más horas en el mundo. Entonces, eso es que Colombia la está matando la pereza. ¿Sí? Trabajamos mucho. De hecho, no hay nada más difícil que cuadrar un parche entre jóvenes trabajadores. Porque uno solo vive para trabajar. Hay una canción que habla de eso, ¿no? Solo vive para trabajar. Pero es real, o sea, y lo dice la base. La siguiente, por favor. Bueno, eso también ha supuesto, por ejemplo, el nacimiento de la Orden de Prestación de Servicios. Habría que colocar, por ejemplo, la Ley 80 también es una pérdida que tuvimos. Quienes trabajamos, estoy segura que muchos acá, o en su momento trabajamos, o lo hacemos ahora, por la Orden de Prestación de Servicios, que es una cosa nefasta. Así que uno no tiene garantías de nada, tiene que trabajar un montón de horas, tiene que pagar su salud, su pensión, no se puede sindicalizar, toca hacer lo que quiera el supervisor, porque si no, pues no lo contratan, ¿sí? Y no lo despiden, no es despido, porque no, pues no lo contraté, se le acabó su contrato, ¿sí? Y uno termina haciendo 21 obligaciones contractuales. Hay un texto, bueno, aquí un ejemplo que es en el distrito, yo en ese momento trabajé en el distrito, y nos hicieron llenar un forms ahí. Y de 3.400 registros, vea, 2.800 eran contratistas. Bien sabemos que el Estado lo mueve, son las y los contratistas. El gobierno del cambio lo mueven las y los contratistas. No son los de planta. Habrá uno que otro de planta. Pero el Estado, ustedes conocen las 3 velocidades del Estado en el progreso: lento, despacio y quieto. Esas son las velocidades del Estado. No es que es imposible moverlo. Luego, quien intenta moverlo son las y los contratistas. Hay un texto que escribimos desde la ATI, desde el sindicato, que se llama Contratistas del Mundo Unidas, haciendo el símil con lo de Marx. Ahí hablo de esta categoría, esa sí la inventé yo, formas mistificadas de subordinación, retomando a Marx, pero bueno, no me voy a centrar en eso porque ya me queda pronto. Bueno, lo mismo de contratistas, pues es que un contratista le sale mucho más barato al Estado. ¿Sí? Vea lo que tiene que pagarle a un funcionario público. Entonces, si recibe 3 millones, que es el salario promedio, pero bueno, cesantías, un contratista no tiene cesantías. ¿Intereses a las cesantías? Tampoco tiene. No tiene prima, no tiene vacaciones, paga su salud, paga su pensión, paga sobre él, no tiene la caja de compensación también la que tiene que pagar uno mismo, no tiene convención, bueno, en el Estado se llama acuerdo colectivo, es decir, a veces le dicen a uno, no, este contratista gana más. Claro, uno ve la plata al mes, uno puede que gane más, pero uno no lo contratan 12 meses al año, lo contratan 9, 10, 8, 5, ¿sí? Dependiendo de la entidad, y no tiene todas estas contraprestaciones. Luego, al final del año, uno termina siendo mucho más barato para el Estado, además mucho más maleable, ¿sí? Porque si no hace lo que yo quiero, no lo contrato. Ahora, póngale un proceso a un funcionario público, es más fácil que se vaya al supervisor, ¿verdad? Y no digo que eso esté malo, pero lo cierto es que hay un control muy fuerte y ahí pues se explica. Y esto es una derrota indudable que hemos tenido por la destrucción de las organizaciones obreras. Y cierro, ahora sí, con esta, yo sé que lo que mostré fue monstruoso, fue triste, mal, pero esta frase de Howard Zinn, que es un historiador estadounidense, que dice que tener igual esperanza pues no es una estupidez romántica. Es decir, si somos el movimiento sindical con la violencia antisindical, valga la redundancia, más fuerte del mundo, y que aún estemos, luego también somos el movimiento sindical más fuerte del mundo, porque hemos sobrevivido que la violencia más fuerte del mundo, ¿sí? Y eso uno no lo ve de esa forma, uno siempre ve las cosas
pues no siempre lo malo, hay algunos que ven siempre lo malo. Yo trato de ver lo bueno también. Luego, lo que digo es, y lo que dice Jago es que hay esperanza, y creo que ya con esto cierro, Diana lo mostró a la perfección. Todas las luchas latinoamericanas, todo el avance, la vanguardia, ¿sí? Gente que en los momentos más duros, más difíciles se comportó de un heroísmo, de una forma tan esperanzadora, tan solidaria, pues es una historia que nosotras y nosotros la debemos traer. Claro, está ese lugar oscuro de asesinato, de muerte, de fascismo, de destrucción de la clase obrera, de imposición de todas unas leyes en contra de él, pero si hay esperanza, hay una ley pensional, hay un tema de consulta popular, la gente se está organizando, la contribuye, la escuela, es decir, hay que ver, y lo dice Jaguar, ¿con qué nos quedamos de la historia? ¿Con toda la muerte y la putrefacción? ¿Sí? La desesperanza, que es lo que quiere en últimas el fascismo también, o nos quedamos con la lucha, con la esperanza, con la unión, ¿sí? Con la vanguardia, con las victorias, así sean pequeñas victorias, pero son victorias. Bueno, creo que el mensaje es, pues démosle prioridad a eso. Gracias. Listo, bueno, agradecerle a Felipe por su gran exposición también, que nos aterriza un poco esas categorías que se han venido construyendo, como la de fascismo, y un elemento central como es la afectación a la clase obrera. Recordarles que por ahí estamos rotando una lista para la asistencia al espacio, también como para seguirles enviando y actualizando la base de datos, para seguir enviando la información pertinente a la escuela y demás temas de interés. No sé en dónde de pronto no ha pasado la lista. Otro punto es, si Diana nos estás escuchando ahí, si puedes hacer de pronto alguna señal. Listo. Porque vamos a abrir la ronda de preguntas del público para que puedan plantear, digamos, alguna inquietud con el tema expuesto, o si les gustaría profundizar, que nuestros ponentes profundizaran en algún tema. Entonces, el espacio es de ustedes. No, levanten la mano. 1. Por allá atrás 2. 3. ¿Alguien más? Listo. 3, 4 atrás. Listo. 4 palabras. Tal, número 1. Soy de persona mayor, ¿no? Como nos dicen algunos, de la vieja guardia. Hola, yo tengo una acotación y luego sí una pregunta. Es cuando Diana hace una diferenciación entre un Estado, o no sé si fue Felipe, bueno, que es el Estado fascista, pero puede no ser un Estado fascista, pero sectores dominantes fascistas. Entonces uno mirando en Colombia, cuando en mi época nos enseñaban la historia supuestamente de la independencia y la construcción de la república, le enseñaban a uno los próceres, y uno de esos se llamaba Camilo Torres, como el nombre del padre, pero era Camilo Torres de aquel entonces, que hace el Memorial de Agravios. Cuando uno lee el Memorial de Agravios, es una vergüenza pública realmente cuando la ve, porque en el Memorial de Agravios, digamos, la posición de ese sector, que era criollos, hijos de españoles, ellos se nombraban criollos, y le escribe, es un sector, no era solo él, sino que él recoge en el Memorial de Agravios, le escribe al rey de España reclamándole, no que nos vamos a independizar porque tenemos una posición anticolonialista ni nada, sino, voilà, déjenos que nosotros podamos gobernar y administrar, porque es que nosotros somos blancos como ustedes, amamos la madre patria, etcétera, etcétera, y en algunos de los puntos afirma, y es que claro, entendemos el rechazo a esos indios, esos negros, él dice los indios sobre todo, que ese color y esos incultos, etcétera, etcétera. Quiero decir con eso de que eso que nos enseñaban, la república se fundamenta también en esa posición de principios de fascistas, ¿cierto? Y racistas y demás. Y también una cosa, esa sí es Diana, que la tengo bien en cuenta, que fue, dijo, Diana decía, a veces también son como acotaciones, no estoy, cuando se habla de qué nos identifica a, que yo no quiero decir Latinoamérica, no, Suramérica y Centroamérica, entonces uno decía, yo escribo a veces textos y yo me acuerdo que escribí, salió de ese mestizaje colorido de yo no sé qué, y ahora me toca agacharme un poquito porque realmente lo que se está reivindicando es que no es el mestizaje la identidad, sino es
el pluricultural, lo multicultural y lo pluriétnico, que es otra cosa totalmente diferente. Y ahora sí mi pregunta para Diana y Felipe. ¿Qué pasa o cuál es la diferencia, digamos, entre esos, el fascismo, capitalismo, neoliberalismo, etcétera, frente la postura frente a la mujer? Es decir, ¿por qué los feminismos surgen, y sabiendo que hay diferentes corrientes feministas, pero por qué surgen en un momento mucho más álgido, por ejemplo, frente al fascismo que en otros lados? Esa es como la pregunta. ¿Tienes dos? Hola, buenas noches. Mi nombre es Felipe Guevara. Estaba mirando el título de la sesión y creo que me parece importante recalcar el tema de la entrada del neoliberalismo en Latinoamérica y haciendo hincapié en el ejemplo que podemos ver en Chile, ¿no? No sé si es porque llegué tarde, que tal vez no escuché eso, pero creo que el tema de Chile es importantísimo para empezar a hablar de la entrada del neoliberalismo en nuestro continente, porque podemos ver un claro ejemplo que, digamos que Allende gana a través de las urnas, un proyecto socialista, pero digamos que aquí se empezó a instaurar el neoliberalismo con este tipo de golpes militares, ¿no? Vemos el ejemplo en Chile en los 70s y luego en Argentina con Videla. Y pues ahí podemos entrar ya a la discusión de sobre cómo defender un gobierno, en este caso socialista o en el que tenemos hoy, para hacer una analogía como el que tenemos acá, progresista, el armado de la derecha o el reagrupamiento de la derecha, ¿sí? Podemos empezar a mirar allí cositas que nos podrían servir para saber cómo actuar y que no vaya a suceder lo que sucedió en Chile o en otros países donde la violencia pues terminó acabando los proyectos. Acá podemos mencionar el tema en Colombia que ha sido tal vez la entrada del neoliberalismo no fue tan violenta, o digámoslo, no, sí fue violenta, pero no a través de un golpe de estado militar, ¿sí? Y se puede ver porque, pues ya lo mencionaba Felipe, cómo se ha siempre intentado desaparecer, perseguir a las organizaciones sindicales, a las organizaciones de trabajadores, pero aquí digamos que la apertura económica se da con Gaviria en el 90 y piola, en el 92, por ahí, y no se da a través de un golpe militar, ¿sí? Pero el neoliberalismo entra por esa puerta y ya vemos cómo a través de la historia nos habían perseguido el movimiento sindical, el movimiento social y sus organizaciones, y a partir de esto pues obviamente no se va a poder tener un mismo grado de respuesta que si no hubieran matado a todas estas personas y las hubieran perseguido. Claro, cuando el neoliberalismo intenta, porque pues que intenta, ¿no? Privatizar los derechos o los servicios públicos, retroceder en materia de derechos humanos, y pues si hay una organización sindical, obrera, trabajadora fuerte, robustecida, pues no van a poder hacerlo de manera tan sencilla. Sin embargo, acá pues ya vemos cómo se habían perseguido durante mucho tiempo a los líderes y a las bases de los sindicatos, y pues qué grado de respuesta iba a haber en ese momento, si lo que había era miedo de que lo desaparecieran o de que lo mataran, porque eso surge en el contexto histórico del genocidio de la Unión Patriótica. Entonces pues como que quería saber un poco si ese tema lo consideran relevante acá, pues a los ponentes. Y también, ya para terminar, quería mencionar, porque creo que no lo escuché, el tema de cómo el fascismo, digamos que puede no solamente desaparecer las organizaciones sindicales como lo dice Felipe, sino que también fracciona al trabajador y al movimiento de los o digamos no movimiento de trabajadores, sino al trabajador en sí, porque desde la parte cultural también hay algo importante, y es que ya el trabajador no empieza a pensar que el enemigo es de clase, sino que el enemigo es el marica, el enemigo es el venezolano, el enemigo es el negro, porque es que digamos que el fascismo también se puede ver representado en estos pensamientos, y ahí sí mismo también va fraccionando el movimiento obrero. Entonces claro, ya el
el trabajador no va a pelear, disputarse contra el jefe, sino que va a empezar, se deja pues también permear, la batalla cultural se gana y no digamos que ya se pierde un poco de vista el objetivo principal o el verdadero responsable. Entonces creo que eso también es importante acortarlo ahí, que el fascismo oprime todo lo que se sale de lo que está establecido. ¿Y ya? Bueno, digamos, ya en el contexto, digamos, específicamente en el que Felipe muestra que, digamos, la principal herramienta que tiene aquí la burocracia de este país para seguir manteniendo precisamente este modelo capitalista es exactamente las leyes que donde se ponen en el Congreso, que básicamente son lo que perpetúa y sigue perpetuando este sistema capitalista que se alimenta diariamente de las grandes empresas colombianas, ¿no? En ese sentido, yo quería contextualizar, digamos que hace poco tuve la oportunidad de comentar un tema muy álgido que nos acudió a nosotros precisamente de esta dignificación precisamente de las personas que hacemos parte de la sociedad del común, y hablamos específicamente sobre la reforma laboral. Estaba hablando con un profesor que es economista, que habla más desde el lado del sector privado, y nos dice precisamente que esta propuesta que pone este gobierno para dignificar como los trabajos de la gente que realmente necesita que precisamente se le dignifique su labor, era una de las propuestas más ineptas que había hecho este gobierno, puesto que estaba proponiendo una reforma completa sin presupuesto, sin tener en cuenta a quien más supuestamente iba a afectar esta reforma, que eran perdónenme si las menciono mal, las MIPYMES, las microempresas que conforman el 80% del sector privado de este país, siendo que esta propuesta, esta reforma era simplemente un discurso para irse con la parte, digamos, para irse en contra de los grandes capitalistas que tan solo conformaban el 15% de la empresa privada, del sector privado de este país, ¿no? Entonces, digamos, interesantemente este profesor me decía que era supremamente como estúpido pretender que la dignificación del trabajo se haría a costa de quienes lo financian, se iba a hacer a costa de quienes lo mantienen, que ir en contra de la empresa privada era ir en contra del mismo trabajador, puesto que si se atacaba a la empresa privada ya no iba a haber trabajo. A mí lo personal me pareció supremamente estúpido, pero este profesor decía que hay que hablar con bases presupuestales. Decía que en términos reales lo que acopla a este gobierno es que enfrenta una crisis presupuestal en la que sí o sí se tuvo que recortar mucho el presupuesto de demasiadas entidades y que no había dinero para, digamos, este tipo de acciones en las que se dignifica el trabajo. No sé, por ejemplo, de los campesinos, en las que se proponía pagarles un salario mínimo más horas extras, puesto su trabajo en la zona rural de este país. Sin embargo, está también el hecho de que si bien sí se hizo este recorte presupuestal, tenemos que de las principales, digamos, prioridades del gobierno por obligatoriedad es pagar más o menos un 25% de deuda externa, pasa a pagar también una de las mayores inyecciones de capital al Ministerio de Defensa para supuestamente seguir alimentando no sé, como la seguridad en este país, y tenemos que también se le invierten, digamos, a entidades como la ESAP, que es en la que estudio, un presupuesto de 500.000 millones que ahorita se redujo a 430.000, en donde la prioridad no es ni la educación ni la investigación, sino la capacitación y la capacitación y la orientación de políticas a funcionarios públicos que siguen alimentando precisamente la burocracia de este país. Aquí mi pregunta estaba, entonces, ustedes directamente, como precisamente con estas ganas de luchar contra un Estado fascista, contra un Estado conservador, contra un Estado que realmente no valora a su clase trabajadora, ¿cuál sería la propuesta en términos jurídicos y económicos en la que realmente se contrarreste todo este discurso de que la empresa privada es la única que podría alimentar y seguir alimentando, digamos, el desarrollo económico del país a costa precisamente de seguir explotando, explotando a la clase trabajadora? Y como lo mencionabas, o sea, tenemos aquí un país que no apoya el sindicalismo, un país que tiene una jornada laboral supremamente amplia y un país realmente que ve a los trabajadores como la base social del capital. Entonces, pues ahí por ahí va mi pregunta.
Listo, bueno. Bueno, la idea es que puedan responder también de una manera algo concreta. Hay preguntas que no se responden únicamente en 5 minutos, que requieren pues, un grado de análisis incluso para otra sesión. Los temas de género los vamos a tocar en una sesión en especial, que será la próxima sesión. Entonces, pues también las palabras de ustedes podrán ser el abrebocas para esa siguiente sesión, a la cual también están invitados, que será no el Viernes Santo, sino el siguiente viernes, que será ya una sesión de la relación que ha tenido la opresión de la mujer, las luchas de las mujeres, y esto como lo entendemos en las categorías o en la discusión referente al fascismo. Y listo, bueno, entonces le daría la palabra, no sé si Diana quiere decir primero o Felipe. Diana. ¿A mí? Sí. Bueno, les escuché un poquito, algunas cosas no les escuché, me van a perdonar, voy a chapucear. Yo igual sí creo que es necesario hacer una precisión, o siempre hay que hacer un aporte de género. No es que el género tú lo tires ahí en un bloque, tiene que ser transversalizado a todo, así que de acuerdo con la pregunta, si me permiten esta disquisición solamente para hablar del tema anticolonial y la lucha nuestroamericana. Yo creo que es importante pensarnos una genealogía ajustada a nosotros y a nosotras, porque también en la respuesta a la contrainsurgencia de los Estados Unidos, pues hemos tenido una batalla continental de género súper desconocida. Hay una mujer que se llama María Candelaria Navas, de El Salvador, para mí una de las mejores pensadoras feministas de América Latina, recontra desconocida, pero sí se conoce, por ejemplo, a Jules Falquet, que se internó 2 años en El Salvador, según ella, hizo su doctorado y terminó diciendo básicamente que las mujeres terminaban en la guerra de guerrillas, terminaban no cumpliendo roles de varones cuando se transvestían como varones, o roles impuestos de mujer porque estaban en la cocina. O sea, ¿a ti te parece que una mujer campesina escoge los términos de la guerra? Por favor. Pero esa mamarrachada la leemos mucho a Jules Falquet, ¿no? Terrible. Leamos a María Candelaria Navas. Vayamos a pensar qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se fundamenta la organización contra los movimientos de contrainsurgencia en Centroamérica y en Nuestroamérica? Vayamos a leernos a nosotros y a nosotras. Me parece eso clave, porque si vamos a hacer una escuela de antifascismo y terminamos citando a las 7 rusas que amamos, estamos mal. Esa es como la espinita que voy a dejar marcada, perdón, lo necesitaba. Y América Latina, Anacaona, nuestra genealogía empieza con la mujer, la primera mujer que le dio guerra a Cristóbal Colón. No es una canción, empieza ahí, ese es el color de nuestra resistencia. Termino con esto. Vamos entonces, yo escuché algo de la pregunta sobre Chile, no me queda del todo claro, voy a hacer una acotación respecto a lo que alcancé a escuchar. Hay un autor, sociólogo, una cabeza así enorme en la sociología latinoamericana, Pablo González Casanova, que se piensa el Estado militar transnacional desde los años 60. O sea, el tipo está dando una discusión sobre la transnacionalización del terrorismo de Estado antes del Plan Cóndor y antes de la apertura neoliberal. Y sin embargo, ahí ya va diciendo, mire, el terror acá va enfocado en la base laboral. A todo el mundo le cabe el mote de comunista cuando hay que asesinar gente. Yo creo que hay 2 grandes oligarquías asesinas en América Latina. La guatemalteca, 300.000 indígenas mayas asesinados. ¿Por qué? Porque había una petrolera jugándosela ahí, y en la mitad la colombiana. Tenemos las oligarquías más violentas. ¿Por qué? Porque a lo que apuntan no es al desarrollo y la productividad, no, es el capital rentista. Somos la expresión de lo que no debe ser el desarrollo, ¿no? Entonces, por ahí se hace una pregunta de cómo tiramos judicial o político. Yo creo que la trama jurídica siempre es una formalidad, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en las empresas, pensemos en la transnacionalización del terrorismo de Estado en Colombia. O sea, el paramilitarismo no se explica sin la Chiquita Brands, sin la Drummond. Es que fueron esos tipos los que pagaron esto, los que terminaron pagando a Jair Klein. ¿Cómo hablamos nosotros de genocidio de la Unión Patriótica? Exterminio, pensemos en las palabras que usamos. Exterminio es una categoría que viene del higienismo decimonónico de la Europa
colonial. Y seguimos repitiendo categorías higienistas para hablar de nuestro presente. Pucha, genocidio no necesita otro sinónimo. Exterminio, se le extermina a las ratas. De hecho, veamos en las luchas de contrainsurgencia, volvamos a Chile. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el Mercurio, que es como el tiempo, o más bien el colombiano de Chile, saca una carátula así enorme, una primera plana, diciendo exterminados como ratas, para referirse a una masacre que le habían hecho al MIR. Exterminio. Porque nosotros estamos, sin embargo, hablando de esa forma, y no lo digo como para tirarnos pues a la espalda, pero sí hay que hablar acá entonces de la historia del fascismo colombiano, porque Primo de Rivera llegó a través del Partido Conservador colombiano. Cuando nosotros hablemos del fascismo en Colombia, tenemos que saber que la mesa chica del Partido Conservador es la que cuece el terrorismo de Estado, el terrorismo contra nuestro pueblo. Si un día queremos realmente dar una batalla judicial por la memoria de nuestro pueblo, vamos a tener que mandar al caldazo a la dirección histórica del Partido Conservador. ¿Se entiende? Desde 1920, cuando se casaron con Primo de Rivera, hasta cuando los leopardos dijeron hay que matar a todo el mundo, hasta los 40, estos tipos nazis, uno solo preso. ¿Hubo un proceso que desmovilizara a los chulavitas? Me pregunto. Si no es una contingencia que nos digan, no, eso no se llamó paramilitarismo, esto sí se llama paramilitarismo, esto no, esto se llamaba crimen. Nos rompen la historia porque son los mismos asesinos. El Partido Conservador colombiano es la cara del nazismo en Colombia y merece ser juzgado. Y merece ser juzgado. Yo creo que una de esas formas de irrumpir en la escena pública como jóvenes es decir, oiga, vamos a juzgar a Álvaro Gómez, muy a pesar de su firma en el 91, vamos a juzgar a su papá. Porque ahí se gestó el genocidio en Colombia y se gestó bajo categorías que se siguen usando. Limpieza social. Eso vino de los años 30 del Partido Conservador. Exterminio. Años 30 del Partido Conservador. La seguimos usando porque sigue siendo un motor de reafirmación ideológica de la apuesta rentista de nuestros capitalistas, de nuestras clases oligárquicas. Quiero que pensemos en esto porque la categoría de exterminio se ha usado también contra el genocidio maya-quiché en Guatemala. Se usó también en la guerra contrarrevolucionaria en Chile. Se usó también en la reacción imperialista contra la revolución cubana. ¡Ojo! Es lo que nos hace a nosotros. Fernández Retamar, que yo le cité, una de las cosas que dice es desafortunadamente el colonizador nos unifica. Desafortunadamente. Quiero cerrar hablando, por ejemplo, del discurso liberal de las cifras. ¿Cómo no va a haber cómo no va a haber plata en Colombia? Miren, Salucop 2018, cuando metieron preso a Carlos Palacín, expresidente del Salucop, el tipo se robó $100 millones. Eso por poner una cifra que fue como el pecado original de la crisis de la salud actualmente, que es una crisis empresarial, que es una crisis contra el pueblo colombiano. Vayamos a otra cifra. Petro empezó la campaña en el 2022 diciendo nuestro principal rubro de exportación es la cocaína. ¿Saben cuánto le queda a Colombia? Que pone la sangre de sus campesinos ahí, para que después los miren y le llenen de glifosato a la cabeza a ellos y a sus hijos. ¿Saben cuánto nos queda del capital total del contrabando de cocaína? 2% de la ganancia total. El 98% de la ganancia de la cocaína se la llevan los paraísos fiscales. Si Estados Unidos, si el imperialismo financiero internacional realmente quisiera abrigar una política antidrogas, tendría que meter presos a todos los banqueros, empezando por los presidentes del HSBC, que es uno de los bancos que más dinero lava de la sangre de nuestros pueblos. Eso es una operación de intervención. El narcotráfico fue una operación de intervención. En Laos fue cuando se empezó a cultivar opio para asesinar a la gente en Vietnam. Y ahí los yanquis se dieron cuenta que el narcotráfico era redituable para la política contrainsurgente. Después en América Latina
lo fue el escándalo Irán-Contras. Quien no sepa qué es el escándalo Irán-Contras, es el momento de ir a buscarlo. Estados Unidos, con los dineros del cártel de Medellín, le compraba armamento a Irán cuando Irán era amigo. ¿Para qué? Para financiar a las contras paramilitares en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. 300.000 indígenas desaparecidos después, asesinados después en Guatemala. ¿Qué les parece si no es una operación de intervención global? El 2% nos queda de la ganancia. Y de ese 2%, el 0.01 le queda a nuestros campesinos. Nuestra batalla antiimperialista como trabajadores periféricos tiene otra cara. Nuestro militarismo transnacional, como lo dice Pablo González Casanova, sociólogo mexicano. Empecemos a leer a los nuestros, es que esa gente viene pensando en nuestro continente y no estamos solos sobre el mundo, y no es cierto que Colombia se inventó el paramilitarismo, no es cierto, no es cierto. No es cierto que somos una peculiar desgracia en el mundo, tampoco es cierto. Compartimos un montón de puentes del mundo que tendrían que llevarnos a la solidaridad, a insertarnos en una estrategia continental. Si no hacemos del pensamiento antifascista un pensamiento colonial, integracionista, estamos perdiendo el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Son muchas preguntas. Bueno, sobre la primera del Estado fascista y eso, y es, lo cierto es que en todas las economías o estados capitalistas hay grupos fascistas, y no por eso significa que el Estado sea fascista, ¿sí? No porque el presidente sea de izquierda o haya una ministra comunista en la agricultura significa que el Ministerio de Agricultura sea comunista. ¿Sí? Es una disputa, el Estado son más que cargos, son relaciones de producción. Luego, lo que uno tendría que ver es, digamos, la rigurosidad histórica de ver cuáles son esos criterios propios del fascismo que pues un poco mencionamos y su aplicabilidad hoy día. El fascismo tiene una condición, por ejemplo, imperialista, y nuestros países pues no son imperialistas, sino que son imperializados, pues, o colonizados. Luego difícilmente uno podría decir que bueno, Colombia es una facción imperialista, más bien subordinada a los interiores. Entonces habría que ser, digamos que esa es como la respuesta que podría dar con respecto a, hay grupos fascistas, puede que haya grupos fascistas en el gobierno, pero no que el Estado entonces sea fascista. El partido y hay grupos revolucionarios en el gobierno, que hacen parte del gobierno, ¿sí? No son los mayoritarios desafortunadamente, y no por eso el gobierno es revolucionario. Es una disputa. Luego sobre eso creo que podría responder la pregunta. Ahora, sobre el tema de Chile, yo concuerdo que hay muchas similitudes, cada caso tiene unas condiciones propias del contexto. En Colombia lo que pasa es que ha sido de larga duración la violencia, o sea, hasta ahora tenemos un gobierno pues, de izquierda o popular, porque venimos de muchos años de derecha, de gobiernos reaccionarios, incluso, es decir, cuando uno no acostumbra, pero cuando la violencia se da de larga duración y no ha habido tantos cortes, pues uno como que medio la naturaliza. ¿Sí? Si uno mira las estadísticas de violencia en Colombia, siempre hemos tenido masacres de trabajadores, o sea, desde 1854 cuando se fundaron los partidos con la masacre de los artesanos, mataron como 1000 personas. Ahí se unió el Partido Liberal, el Partido Conservador, fue el primer frente nacional. Desde allí uno puede datar ejercicios de masacre de trabajadores y trabajadoras. Ha sido de larga duración. Entonces es una, digamos, particularidad quizá de Colombia, y cada país pues tiene unas condiciones propias. Lo de Chile de pronto sea más por la apertura, si se quiere, en el marco de la dictadura, con lo que ocurrió con Allende, pero pues habría que hacer pues un estudio propio de las condiciones particulares del contexto de cada país. Compartimos elementos, pero también los diferenciamos. Pues, no soy experto tampoco en Chile, fue una vez, pero pues nada más. Sobre la reforma laboral, bueno, pues y con el tema del dinero, creo que Marx nos ha enseñado que el dinero es también una relación de producción. El dinero es una mercancía, y Marx en el primer capítulo del Capital, el inicio dice, una mercancía se presenta, aparece como una cosa, pero yo voy a analizar la mercancía y luego se echa todo ese tema del fetiche de la mercancía, no vamos a entrar en eso, para demostrar palabras más, palabras menos, que la mercancía es más que una cosa, que está subordinada a una relación de producción. Luego el dinero también es una relación de producción y hay que verlo como de esa forma.
yo concuerdo ahí sí como con Petro cuando dice, aquí lo que hay que priorizar es el tema de la vida. Y sobre eso, sobre la vida, uno desarrolla la política, no sobre el dinero. Y también de una u otra forma lo planteaba Marx cuando él habla, aquí hay que hacerse es otro tipo de preguntas. Si nosotros comenzamos a decir, ¿hay o no plata para la gente? Pues ya estamos en un debate desde lo burgués, que es colocar primero la plata. Pero si nosotros colocamos, vamos a colocar la vida y a partir de eso desarrollamos, pues ya es otra voz. Y concuerdo con Diana, plata ahí. O sea, los fondos privados de pensiones acumularon solo de enero a septiembre del 2024 más de 50 billones de pesos, miles de millones, y dicen que no hay plata para las pensiones de la gente. La plata sí está, bueno, está en manos de quién. ¿Sí? Creo que esa es fundamentalmente la discusión. Eso de lo técnico, y claro, de acuerdo, no es que imprima más plata, eso es caricaturizar el debate, pero el debate es que vamos a, o sea, la política se construye desde el discurso burgués del dinero, de la mercancía, o desde el respeto por la vida. Y ya miramos lo demás. ¿Listo? Creo que eso habría que decirlo. Además que el tema de la reforma laboral, evidentemente el profesor no la leyó. La reforma laboral tiene un artículo que habla de crear incentivos para las MIPYMES. Incentivos económicos, ¿cierto? Dos, el gobierno tiene políticas de creación de empleo, como empleos para la vida, en la que subsidia la nómina cuando se contratan jóvenes, cuando se contratan mujeres, cuando se contratan personas con discapacidad, hasta el 45% de un salario. O sea, el mismo ministerio le da a la empresa, persona natural o jurídica, el 45% del salario si usted contrata a una persona con discapacidad y la mantiene por más de 6 meses con contrato formal. Es la política que hay en materia laboral, de creación de empleos. La reforma no busca crear más empleos, sino formalizar los que hay y garantizar derechos. Acá hay, Colombia es un país muy fetichista. Si en el mundo quienes dominan son los economistas, en Colombia dominan son los abogados. ¿Sí? Y el Estado está construido para los abogados y las abogadas. Entonces es toda una maraña, que norma, que decreto, que resolución, y si no entra norma que la bajó, no sé qué. Eso no quiero decir que no sea importante, la administración pública es importante, hay que conocer la administración pública burguesa para cambiarla, hay que conocerla, pero por esos puros formalismos y lo que quiere es enlodar el debate para no dar el debate de contenido. Que si vamos a respetar la vida, pues miramos qué camino jurídico se hace, es una ley, un decreto y demás, pero no empezar por, no, tienen que ser entonces estatutarios, que lo otro y demás, y así no se saca la ley, se caen los debates y demás. Eso es una legalidad, pues que es propia también, o sea, de Colombia mandan, son los abogados, desafortunadamente. Tengo muy buenas amigas con los abogados, ¿no? Es personal, por supuesto. Y cierro, concuerdo con el tema mujer, de la verdad, de eso no soy experto. Hay muchos libros, desarrollos, por ejemplo, hay una historiadora, creo que es alemana, que se llama Dagmar Herzog, que tiene un libro que se llama El sexo en el fascismo. Y habla de, por ejemplo, que las relaciones sexuales estaban relacionadas fundamentalmente a procrear. O sea, daban en el marco de tener hijos e hijas. Ese era como y eso es una cosa, o sea, el fascismo veía la relación sexual dada eso, a procrear, no por ejemplo por el disfrute y demás. Bueno, hay muchos elementos que uno podría plantear allí, luego pues en la próxima sesión se abordarán. Y ya. ¿Cómo? La del papel. Aquí pasa una pregunta que era que si las cooperativas pueden ser una solución o una alternativa al neoliberalismo. Yo creo que sí. O sea, lo propio de la economía, lo propio de nuestra formación económica, que es la economía popular, por ejemplo, las economías solidarias, una forma distinta de producción y distribución del excedente. En el capitalismo el excedente se queda en pocas manos. En la economía solidaria, si genuinamente es solidaria, el excedente que se distribuye. Yo creo que estas economías podrían ser, son indiscutiblemente que son las economías campesinas, que son las economías indígenas, como podemos darle frente al capitalismo. O sea, ahí sí, ni calco ni copa, sino creación heroica, hay que construir. El socialismo siempre ha sido una cosa que sale propia de cada país. El socialismo de la China, pero el socialismo siempre ha sido a la rusa, a la venezolana, a la cubana, es decir, nace
de las propias condiciones materiales de cada país. Nosotros tenemos que construir pues nuestra propia vida. Claro, aprendiendo de las experiencias, haciendo críticos en el sentido no de malo o bueno, sino de los límites y los alcances de las otras experiencias y cómo no repetimos los errores y podemos replicar los ejercicios afortunados o que han dado fruto, pero es propia de nuestras condiciones, con nuestras particularidades, con lo que da la tierra. Política uno hace con lo que tiene, con lo que da la tierrita. Uno quisiera otras cosas, pero es lo que hay, uno hace con lo que hay. Si la vida le da uno limones, pues uno hace limonada. Con esto es lo que tenemos para hacer. Y yo creo que sí hay material, yo creo que sí. Listo, bueno, con estas palabras.